Y quiero agradecer la presencia y seguramente van a quedar personas, pero la verdad es que me gustaría agradecer de forma particular la presencia de Emilio Tenorio, crítico también de danza, que nos apoya mucho también en la difusión de todas nuestras actividades, de Fabián Pérez, director del Festival Iberoamericano de Artes Escénicas de Madrid y director de Leclac, empresa con la que además tengo el gusto de hacer la próxima gira del Ballet Nacional del Sodre Uruguay, que dirige uno de los grandes figuras del siglo XX, Julio Boca, que inicia su gira mañana en San Sebastián y termina los días 6, 7 y 8, ¿sí?, en los teatros del Canal con orquesta y coro presentando el Mesías de Händel. Así que sugiero que no se lo pierdan, que realmente será un acontecimiento. Agradecer la presencia también de Fabiola López, publicista, de María Ángel Calahorra, directora de Sinfónica. Por una parte, como siempre, agradecerle a Maida la invitación y quiero decir dos cosas. Lo de las gafas oscuras no es un capricho, porque es que llevo apenas una semana de operado de los ojos. Y estas luces son mi peor enemigo, porque estas luces tienen exactamente el mismo componente de los fluorescentes. Que también os puedo dar una conferencia sobre el efecto de los fluorescentes sobre los ojos, pero no es el caso. El caso es que estoy incluso trabajando en el ordenador con las gafas oscuras graduadas. Sí, está ahí. Ay, muchas gracias. Porque es como veo un poquito mejor. Yo estoy aquí por dos razones fundamentales. Primera, porque es el libro de un amigo, y en segunda, lo edita una amiga. Y yo creo que esos son dos argumentos, que además es mi editora, como que son dos argumentos, yo creo que de peso y suficientes, ¿no? Cuando Maida me mandó el libro, los años de periodismo, entre las muchas cosas buenas que he aprendido, he aprendido a leer muy rápido. Y como me iba de viaje, hice una lectura en diagonal y me lo leí entero. Ahora para la presentación lo he vuelto a leer. Y tengo que decir que el libro de Pedro contiene una serie de materiales, puedo decir, más que interesantes, valiosos, y que son de utilidad no solo al especialista, sino al lector medio que se interese en la literatura de investigación en las artes escénicas. Estos días, por pura casualidad, ha habido una serie de coincidencias que han entroncado con la lectura del libro de Pedro y que han despertado en mí interés también por algunas cosas, y yo creo que eso es lo más positivo que puede hacer un libro. Yo acabo de cumplir 65 años. Ayer. Entonces, encontrar ya a esta edad libros que te atraigan y que te mantengan, pues exceptuando los clásicos, tengo que confesar que me resulta bastante difícil. Con los sonetos de Shakespeare no me cuesta ningún trabajo, con En busca del tiempo perdido tampoco, pero con la literatura contemporánea tengo que confesar que sí. Sin embargo, hay ciertos libros que sí consiguen eso, que sí consiguen despertar el entusiasmo del lector inocente, y eso es una cosa que me lo ha despertado el libro de Pedro. Y es que estos días había una serie de circunstancias. Estoy teniendo que escribir para la Scala de Milán un estudio que me han encargado sobre Tchaikovsky, sobre las influencias de otros músicos en las partituras de ballet de Tchaikovsky, una cosa muy específica y muy compleja. Por otra parte, era el 35 aniversario de la Compañía Nacional de Danza y se tocaba un Tchaikovsky.
se bailaban en Tchaikovsky, específicamente el Allegro brillante de Balanchín. Y todo eso, todas esas ideas, todo ese tutum revolutum, se me ordenaba a través de la lectura del libro de Pedro. Porque si hay algo que me parece fundamental es la manera en que está escrito. Quizás eso es un don, eso no es fácil. Yo lo tuve que aprender. Con los 30 años, como ha dicho Mayra bien, las 3 décadas en el periódico, yo he tenido que aprender el castellano de la mejor manera posible y hacerme entender, incluso a veces con una sintaxis apretadísima, porque el espacio obliga en el periódico. Pero hay gente que está dotada para expresarse y hacerse entender. En este caso yo creo que Pedro tiene una facilidad para esa especie, para esa elocuencia sencilla. Y eso es también una de las características del estilo de este libro. En este caso se impone ese estilo de Pedro sobre el academicismo, porque Pedro es un académico, es un estudioso con varias carreras, por cierto, y además que ha dedicado su vida a la investigación, no solo con el tema de la danza, sino literaria. Podía correr el peligro de que su ensayística y su coréutica, su estudio sobre coréutica, se viera impregnada del academicismo inherente a su labor como investigador y lingüista de literatura. Pues no, al contrario. La característica más importante es que este libro, y por eso me he podido leer las 600 páginas rápidamente, es de una enorme fluidez. Por otra parte, está compuesto de textos no excesivamente largos, lo que facilita su lectura. Y esto me ha dado una enseñanza para libros futuros, porque yo tiendo a enrollarme como una persiana francesa y a veces se me va la mano con la extensión de los ensayos. Sin embargo, me dicen, mira que Pedro aquí no se equivoca al resumir y al concentrar lo que quiere decir la información en el número de cuartillas justas. Esto se llama poner los ensayos conceptuales y documentales al alcance de todos. Y eso me parece una cosa bastante importante. Yo como antimarxista básico y antigranchiano básico, yo no creo en eso de difundir la cultura en las masas. Eso me parece una tontería. Y además una hipocresía. Pero lo que sí creo es que es muy importante hacer que cuando uno cree en algo, hacerse entender al mayor número de gente posible. Cuando uno tiene claro un concepto, hacerlo llegar al mayor número de gente posible. Y eso es una cosa que Simón consigue a la saciedad, y en algunos casos de una manera brillante. Yo en mis libros le cito muchísimo, porque hay una serie de cosas en las que sus escritos me han ayudado mucho. Probablemente, y no exagero, solamente hay en lengua castellana 2 ensayistas que me han ayudado. Uno es el desaparecido Alberto Fumagalli, del Teatro Colón de Buenos Aires, que ya murió, y Pedro Simón. Conceptualmente creo que son las 2 personas que más me han aportado en este sentido. Hay un ensayo en el libro modélico y que yo recomiendo empezar por él. Lo mismo es una barbaridad, pero bueno, ¿por qué? Si Cortázar recomendaba que Rayuela se empezara a leer por la página 64, ¿por qué no podemos recomendar que empezar a leer el libro de Pedro por el ensayo sobre qué son los valetómanos y la valetomanía? Es un pequeño ensayo que es una pequeña joya, como está hecho. Y lo que dice sobre todo. Luego hay otro trabajo, tampoco extenso,
muy conciso, pero muy bueno sobre Nijinsky y sobre los orígenes de la familia Nijinsky. Esclarece esa famosa duda de polaco, ucraniano, ruso, establece una serie de cosas, establece de verdad cuál era la vida laboral de los padres de Nijinsky y de qué manera influenció esto tanto en Bronislava como en Václav Nijinsky, y es el segundo escritor que yo veo que menciona al hermano mayor, a Slavich, al hermano mayor de Nijinsky, que también juega un papel muy importante en la familia y en la adolescencia del bailarín, del genio de Václav. Ese pequeño ensayo de Nijinsky también es una cosa que recomendaré siempre porque me parece estupendo. En el libro se tocan muchísimos temas, probablemente diría que en plan abanico de 180 grados están prácticamente todos los temas del ballet y casi todos los estilos. El hecho de haber estado 40 años al lado de Alicia Alonso, a la vez que es una limitación y una mordaza, es una universidad. ¿Por qué? Porque ¿quién te puede explicar mejor cómo se baila algo que la jefa? Nadie, evidentemente. Y lo digo por mi propia experiencia. Algunas veces, yo recuerdo una vez en el año 86 que estábamos en Roma, porque ella estaba montando Pas de Quatre y iba a bailar Diario Perdido con la música de Bruni Tedeschi en la Ópera de Roma, y tuvimos muchos días para charlar y esto. Y dije, yo voy a aprovechar, y dije, Alicia, quiero que usted me hable de Balaustrade, de la Schubertiana que le montó usted en Nijinsky, de una serie de ballets de los que nadie le pregunta y nadie sabe en un libro, pues en ningún libro se habla de eso. Y la verdad, la verdad que esas dos conversaciones también fue un máster, porque me dijo una serie de cosas que yo ni imaginaba que fueran así. Bueno, imagínate esto traspasado a 40 años de convivencia, y cada vez que te asalte una duda con un paso en el segundo acto de cualquier ballet, poder decir, Alicita, ¿qué iba ahí? Entonces, efectivamente, él ha tenido ese enorme privilegio, y a la vez, eso ha direccionado en cierto sentido la visión de algunas cosas de sus ensayos. Eso se nota también. Por otra parte, el hecho de acompañar a Alicia por el mundo durante 40 años ha permitido que Pedro esté en contacto durante estas 4 décadas con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y en los teatros punteros, en los festivales punteros, en los momentos donde hay que estar, y con las figuras que había que estar. Eso también naturalmente contribuye a ese background del especialista, del cual, y esto es muy importante, Pedro Simón no hace ninguna ostentación en lo absoluto. Es decir, esto es una cosa que en algún momento siento y respiro yo por detrás, porque algunas cosas me las había contado él mismo y otras están reflejadas por ejemplo, el encuentro entre la hija de Nijinsky y Alicia en Moscú en el año 77, es una cosa que no está contenida, hasta que Pedro no lo ha puesto en este libro, no está contenida en ningún libro. Los detalles de la conversación, que es una conversación además que tiene mucha amiga, no están en el libro. Pedro simplemente lo cita. Hay otro tema que Pedro toca tangencialmente, y me alegro que al menos me haya dejado ese rinconcito para poder, porque es un tema sobre el que estoy trabajando para el próximo libro, que es el papel de la arquitectura teatral en el desarrollo del arte coreográfico. Este es un tema que está bastante poco estudiado y que es realmente importante. La relación no es a la inversa, es una relación entre la fábrica, el contenedor arquitectónico y el producto teatral que se hace de esto. Esto es una cosa de la que hay solamente un ensayo específico, solamente uno, y trata sobre una vertiente específica de arquitectura teatral, pero en general la relación con el ballet
de la arquitectura del teatro no está suficientemente estudiada y lo boceta muy bien Simón en su ensayo. Hay varias entrevistas. Para mí especialmente hay dos que me parecen muy importantes y que creo que quedarán, que es la entrevista a Galina Ulanova y a Hans Werner Henze, al compositor alemán. Como sabéis, Henze es el compositor de un ballet, de muchos ballets. Él ha hecho muchos ballets y varias óperas, pero su ballet más importante es Ondina, que lo estrenó Margot Fonteyn. Luego Henze, la relación de Henze con Cuba viene por otra historia, porque Henze se interesa por una novela de Miguel Barnet que se llama El Cimarrón, o Biografía de un Cimarrón, no me acuerdo. Biografía de un Cimarrón. Biografía de un Cimarrón. Se interesa y hace una ópera que se llama El Cimarrón, basado en el libro de Miguel Barnet. Ópera que por suerte una vez en un festival de música contemporánea en Nuremberg tuve oportunidad de oír y de ver porque no la había podido ver escenificada. Es muy interesante. A partir de ahí se intensifica la relación con Cuba y luego le da una música al Ballet de Cuba, y a partir de ahí es que Pedro le hace esta estupenda entrevista. Creo que la entrevista con Henze es muy interesante, porque creo que hay que entrevistar a los compositores vivos. Pedro alerta ahí sobre una cosa sobre la que me he afanado yo también, que es el hecho de que los compositores que han visto su obra implicada en la danza, ya sea porque la escribieron específicamente como literatura musical para bailar, o que a posteriori los coreógrafos la seleccionaron para bailar, es muy interesante saber qué piensan esos compositores sobre la coreografía, sobre el arte coreográfico y sobre qué han hecho los coreógrafos con su materia musical. Hay otra cosa también que me interesa muchísimo en el libro de Pedro, que es cómo pone de una manera enormemente clara una serie de conceptos elementales, algunos de ellos malamente olvidados. Hace poco, hablando con Iván Liszka, con el director del ballet de Múnich, me decía, hay varios problemas con el ballet actual, varios problemas conceptuales graves, pero uno de ellos y de los más graves es cómo hay una serie de conceptos elementales que deben estar en el punto de partida y que sencillamente se han obviado en función de la celeridad, la rapidez y de una serie de cosas a las que nos lleva la vida contemporánea. Ayer entrevisté a Julio Boca. Con otras palabras, me decía exactamente lo mismo. Me decía, lo más importante que intento es infundirle a los muchachos, a los bailarines jóvenes, e incluso a los maestros, que no tengan prisa y que no hay realmente conceptos menores. Que si algo es el ballet, es un arte de detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay grandes cosas y pequeñas cosas. La valoración vendrá después, pero hay que aprenderlo todo muy bien. En el libro de Pedro está esto. Pedro hace una disquisición absolutamente clara sobre las liaisons, sobre los encadenamientos entre las frases de baile. Este es uno de los dramas de por qué hoy se baila tan mal. Porque la idea esa peregrina de que hoy se baila mejor que antes es una falacia. Hoy no se baila mejor que antes, ni por asomo. Puede que la técnica se haya desarrollado en una dirección mucho más acrobática y que hoy abramos YouTube y nos encontramos, y Facebook, y nos encontremos cientos de vídeos de 10 piruetas, equilibrios interminables, saltos de circo. ¿Y dónde está el arte? ¿Dónde está la música? Porque ese chico que hace 10 piruetas está preocupado por acabar bien en equilibrio sus 10 piruetas, no está preocupado porque solamente tiene 8 compases.
Entonces, si el maestro no se lo dice, si él no tiene conciencia de eso, si no lo aprende, si no aprende que hay un encadenamiento entre las frases que le llevan a esa frase final, estamos muy mal. Y Pedro alerta sobre la necesidad de recuperar ese concepto de encadenamiento y de ponerlo en su sitio, en su papel funcional dentro del arte de bailar, no de la calistenia de moverse de acuerdo a unos pasos aprendidos, porque una cosa es el arte de bailar y otra cosa es hacer unos pasos de baile. Son cosas totalmente distintas. Una definición en la que en algún momento tuvimos ciertas contradicciones, pero después nos pusimos de acuerdo, y que él en el libro lo apunta con mucha precisión, es la definición de la soubrette, de la bailarina soubrette. Esto es otra cosa que se ha perdido. En esta aceleración, y Pedro alerta sobre esto, en esta aceleración del mundo contemporáneo, y en que llegar a todos los primeros, y en que todos podemos hacer de todo, ha llevado a una práctica absolutamente errática en el caso de las bailarinas. Y es que creer que pueden bailarlo todo, que todas están capacitadas para hacerlo todo. Esto nunca ha sido así. El ejemplo más claro es en el canto. En el canto sí hay un respeto canónico, no solo por las capacidades vocales, sino por las posibilidades estilísticas, además de una cantante meterse en el verismo o en el belcantismo, la que está dotada para la coloratura, la soprano dramática que tenga estas capacidades, capaz de hacer este repertorio. Igual que vemos cuando cogemos la historia de la lírica, vemos que hay multitud de grandísimas cantantes que intentaron saltarse a la torera esto, y se les acabó la voz y se les acabó la carrera. Pues en el ballet, en los últimos 30 años, diría yo, y no quiero exagerar, estamos en esa carrera enloquecida de que se vale para todo. Y naturalmente todos los bailarines, en el caso de los chicos, no tienen la planta ni las condiciones para ser un bailarín noble, para hacer el repertorio, el gran repertorio académico y romántico con las características canónicas del bailarín noble. Ni todas las chicas, por mucha técnica que crean tener, tienen las condiciones, ni la morfología, ni las proporciones físicas para enfrentar las características de una soubrette o de una bailarina romántica o dramática. Es verdad que hay casos, igual que hay también en la historia de la lírica, bailarinas y bailarines que han conseguido saltar de un registro a otro y que han sido capaces de hacer brillantemente una cosa y otra. Incluso en el caso específico de Alicia Alonso, que es el que estudia Pedro Simón en el libro, Alicia en los tiempos modernos redefine el papel de la soubrette a través de una ejecución prístina, absolutamente limpia, de un academicismo con ancestros de escuela italiana muy específico que marca el concepto de la soubrette para el mundo contemporáneo. Pregúntale esto hoy a un maestro de ballet menor de 30 años a ver qué te dice, porque probablemente creerá que le estamos hablando en chino cantonés, porque sencillamente son cosas que se han dejado de lado en función de buscar otras que facilitan quizás el éxito, la espectacularidad, hasta el dinero. Pero estamos hablando de arte, y sobre eso es sobre lo que alerta Pedro. Con el concepto de soubrette, la polémica entre Pedro y yo surgió porque yo tengo, vamos a decir, una hipótesis, no quiero ser pretencioso y decir que es una teoría. Yo tengo la hipótesis de que el gran papel de Alicia Alonso no es Giselle, sino Coppelia. Yo no sé cuántos aquí, que están aquí, vieron Coppelia por Alicia Alonso. Yo sí vi muchas Coppelias completas por Alicia. Y ya en la última etapa, el divertissement del tercero. Yo no he visto otra cosa igual, de calidad. Y creo que, independientemente de que es una Giselle de carácter universal, histórica y todo lo demás, yo creo que precisamente
ese concepto de la altísimo, de la soubrette, llevada a un punto altísimo de virtuosismo técnico, concentrándose en el espíritu, ciñéndose a la música y ciñéndose al estilo que marca específicamente esa música, que en el caso de Coppelia está marcada específicamente por dos cosas: por el tiempo de vals y por el demi-carácter de la charla. Esas cosas esta señora nos las transmite en escena de una manera como no lo ha hecho nadie más. Naturalmente Pedro le da un énfasis a la Giselle, porque su defensa es su teoría, y por lo que yo respeto absolutamente. Yo creo que también que Alicia es una de las grandes Giselle de la historia, y probablemente de las más grandes del siglo XX, sin duda alguna, y tiene una serie de récords, si se quiere llamar así, de que es quien llevó el rol más tiempo incorporado a su repertorio activo, que eso también es importante y hay que decir. Pero incluso creo que la importancia de la señora Alonso en este caso va más allá de eso, específicamente hablando de técnica balletística, pero eso es otra discusión y es otra conversación. Yo sé que Pedro no ha metido en este libro todo su material, que Pedro ha hecho una selección de lo que él ha creído que debía contener este libro. Pero yo he hecho en falta algunas cosas que he leído suyas que me parecen igualmente interesantes. De modo que en cierto sentido Simón nos debe un libro, todavía con las cosas que no ha incluido aquí. ¿Por qué es importante este libro? Yo creo que por dos cosas fundamentales. Por lo que dije al principio, de lo asequible que es esa capacidad. Yo me siento tranquilo que este libro se lo puedo dar tanto a un estudiante de cuarto año de ballet como a un profesor de un conservatorio superior, y sé que va a ser útil para los dos. Eso es lo que quiero decir. Y la otra cosa es que sigo pensando lo mismo que dije aquí hace apenas 2 meses, y es que la literatura, con un mínimo de rigor científico, la literatura de ballet y la literatura de ciencia coréutica en general en lengua castellana, es absolutamente deficitaria. Hay poquísimo editado en lengua castellana. No nos llegan los libros, dígame, en América Latina. Por ejemplo, la doctora la doctora mexicana Aulesia acaba de editar ha reeditado su historia de la danza mexicana en los años 30, que es un libro valiosísimo, que tiene que ver mucho con España, con toda la emigración española que fue allí de la guerra civil. Es un libro que debía de editarse aquí o venderse aquí. Es un libro que tiene un interés cultural para nosotros, los que estamos aquí en España. Pues ese libro aquí no se encuentra. Esto por poner un solo ejemplo aislado. En Argentina se edita, en Chile se edita muy buena literatura de danza y tampoco nos llega. Y otra cosa todavía que me parece más grave es que no se traduce la buena literatura científica moderna que se hace en lengua inglesa, en lengua francesa o en lengua alemana. Los italianos, con la limitación que tiene, que el italiano lo hablan los 4 gatos que viven en Italia, con esa limitación y todo lo que tienen, han traducido recientemente hasta las memorias de José Limón. Entonces, en ese sentido aquí, aramos en el mar y seguimos estando en un desierto, de modo que, sin ánimo de echarle flores gratuitas a Mayra, la editorial está cumpliendo ahí una función específica, porque es que los libros no son banales y son para quedarse. Son los libros que está haciendo, y incluyo directamente el libro de Pedro, un libro que tiene una enorme utilidad. No le podemos exigir
No le podemos exigir a los chicos de contemporáneos que hablen inglés, francés y alemán y mandarle a leer la biografía de Mary Whitman de Holfer, no, léetela en alemán. ¿Por qué? Le tenemos que facilitar las cosas a la gente. Una biografía como esa debía de estar traducida al español, porque se habla de los viajes de Mary Whitman a España, de la relación de Mary Whitman y Antonio Merced a la Argentina. Ese es otro libro que debía estar traducido aquí, y del que aquí no ha aparecido ni una miserable reseña en una revista en internet. Bueno, yo me he quejado bastante, pero esto me sentía en el deber de decirlo porque lo digo tal cual lo pienso. Tal cual lo pienso. Falta literatura sobre las artes escénicas en general, por no hablar de que de diseño teatral, en cuanto a literatura sobre el diseño teatral, estamos en la prehistoria, absolutamente en la prehistoria. Que es otra materia que Pedro toca tangencialmente, pero que yo creo que es sobre la que se pueden no solamente hablar de la historia del tutú, sino hay muchísimas cosas más que creo que el profesional, el aficionado, el enterado, el fanático, todo el que esté cerca del mundo de la danza, tiene necesidad de saber. Muchas gracias.